Con el auspicio de Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El elote, comida mexicana. Gema. Muchísimas gracias a todos nuestros auspiciantes por apoyar a la literatura y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hoy tenemos el placer de poder conversar, gracias a la tecnología del siglo XXI, desde Bahía de Caracas, con el escritor Carlos Arcos Cabrera. Carlos, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal ese cafecito de la mañana? Muy bien, muy bien. Siempre el café estimula, dice que es un excelente tónico cerebral. Así es que con este cafecito estimulante para poder conversar con ustedes y agradecido por la iniciativa que han tenido. Es bueno poder hablar de literatura y especialmente mejor hablar de una novela que creo que ha tenido un gran impacto, que es Memorias de Andrés Chiliquinga. Uh-huh. Carlos, hoy estaba yo pensando mientras preparaba esta entrevista que hace 20 años exactos yo empezaba en esto de la literatura, me gustaba hacer la oratoria, o mejor dicho, a los maestros les gustaba ponerme a hacer la oratoria en la escuela, y gané mi primer premio hace 20 años exactamente con un discurso, un ensayo en el que yo decía Ñucanchi Huasipungo, disfrazado, vestido, interpretando a mi tocayo también, Andrés Chiliquinga. Y usted tiene una novela, Memorias de Andrés Chiliquinga, en la que un personaje igual homónimo al de Jorge Casa tiene toda una aventura con este personaje de la ficción, ¿no? Nos ha dejado muchísimas personas, muchos seguidores del canal, comentarios sobre esta novela que la reseñamos hace 3 meses ya de lo que estamos hablando ahorita. Y tenemos muchas preguntas pendientes, entonces quiero empezar por ahí, aprovechando que lo tengo aquí, Carlos, para hacerle llegar las preguntas del público y también de nuestro equipo de trabajo, porque aquí todos andan desesperados por hacer sus preguntas de Memorias de Andrés Chiliquinga. Entonces le voy a dar paso a nuestro compañero Alejandro para que le haga las preguntas del público y también una pregunta que él tiene de su lectura de Memorias de Andrés Chiliquinga. Estupendo, estupendo, encantado. Gracias. Yo soy Alejandro, me presento. ¿Qué tal, me Alejandro? acaba de presentar Andrés. Qué gusto tal? Buen día. Conocerte. Buen día, Alejandro. Listo. Te tengo 3 preguntas del público y una mía. Estupendo. La primera del público nos la hace llegar Diego Moreno y nos pregunta cómo surgió la idea de hacer una novela que relacione así de ingeniosamente con la novela de El Huasipungo. Bueno, la historia es un poquito larga, pero en todo caso, para mí fue muy, muy importante. Bueno, siempre me llamó la atención de Icaza. Icaza es un escritor que es o admirado u odiado. Los jóvenes escritores ecuatorianos lo odian, desprecian el realismo social de Icaza, lo consideran un tipo ya superado. Por otro lado, hay quienes consideran que es lo único que se ha escrito, el único escritor valioso del Ecuador. Hay que reconocer que es la única obra que se ha difundido globalmente, la de Icaza. Ahora bien, digamos, yo entré en como una duda, ¿ya? Digamos, cómo enfrentar la lectura de Icaza y especialmente de Huasipungo en un contexto en el cual el país ha cambiado tan radicalmente desde la época en que Icaza escribió. Han pasado, qué sé yo, más de 80 años, y no solo eso, sino que el país ha cambiado. Estamos hablando de que hubo en el 90 un movimiento indígena extraordinario, y hoy mismo tenemos al movimiento indígena con una mayoría relativa en la asamblea. El país cambió radicalmente. Los mishus, para hablar en el lenguaje de Andrés Chiliquinga, cambiamos, y también cambiaron los indígenas. Entonces, el punto que me pregunté, y eso me pregunté hace mucho tiempo, me pregunté, no recuerdo, estaba en el país o fuera del país, me pregunté cómo un joven otavaleño, que es ante todo una especie de Odiseo, ¿ya? De Ulises, un viajero incansable, porque los otavaleños son esos, ¿cómo puede leer ahora Huasipungo? ¿Cuál sería su reacción? Ese fue el detonante de la novela. Entonces, yo comencé a mirar Huasipungo de manera distinta. Esa es una anécdota, pero hay otra anécdota importante. ¿Por qué me llevé por qué surgió la pregunta? Recuerdo que una noche en Ámsterdam estaba de paso hacia Londres en un viaje y tenía unas
horas de espera en el aeropuerto y en Schiphol, así es que me fui a la ciudad, a Ámsterdam, y entré a una cervecería que queda cerca de la estación del tren. Estaba tomando una cerveza y de repente escucho atrás hablar quichua. Dije, qué coincidencia, qué increíble que esto suceda. Entonces me levanté, me presenté y eran unos jóvenes músicos otavaleños. No tenían entre 18 y 25 años, no más. Claro, y ahí descubrí que ellos manejaban mucho más del mundo europeo, porque iban al verano a cantar, a vender sus artesanías, que lo que podía manejar yo lo miraban de otra forma. Entonces, esas dos cosas, como esos dos eventos, me llevaron a preguntarme cómo un indígena ahora leería Huasipungo. Ese fue el detonante de la novela. Gracias, Carlos. Y justamente con lo que nos contabas, va la siguiente pregunta que nos hace Paul de la Torre. ¿Cuánto de autobiográfico hay en el libro con relación a tus estudios en el extranjero? Bueno, o sea, siempre, digamos, hay una referencia, pero en realidad lo único de autobiográfico es la lectura de Huasipungo. En realidad, el resto es una ficción en la cual lo que ensayo es una lectura, podríamos calificarle irónica de Huasipungo, una lectura muy contemporánea de Huasipungo, que no desmerece a la obra, pero que que permite una lectura totalmente distinta. Entonces, sí, digamos, viajar es una condición ahora universal, todos viajan, especialmente los jóvenes, así es que, y especialmente los otavaleños. Entonces, tal vez hay algo de referencias a sucesos pequeños, pero digamos, el grueso de la obra está lejos de ser digamos, tener una carga autobiográfica. Gracias, Carlos. Y gracias a Paul también por su pregunta. Y vamos con la última pregunta del público, que es de Samantha Andrade. ¿Se le ha parecido algún personaje como Andrés Chiliquinga, su tocayo? Yo creo en los fantasmas, definitivamente, y no solo en los fantasmas, creo digamos, mi abuela era una mujer maravillosa y cuando lo visitaba, tengo una anécdota, cuando lo visitaba, yo era muy niño, lo visitaba en Riobamba, tenía una casa grande con, con unas habitaciones enormes, unos techos altos, esas casas antiguas de Riobamba, y resulta que una noche, siempre esas casas provocaban cierto miedo. Yo era niño y veo la luz prendida del cuarto de mi abuela, entonces me levanté, ido dormido, abro la puerta y le pregunto, ¿qué pasa, abuela? Y me dice, regrésate a tu cama, porque me está visitando el alma de la Michita Montalvo, ¿ya? Obviamente eso me impactó de una manera increíble, ¿ya? Y claro, entonces, de alguna manera, mi abuela me decía, hay un mundo más allá. Entonces, si a Andrés Chiliquinga se le aparece el Andrés Chiliquinga viejo y conversa, bueno, digo que en un mundo como el nuestro, en el mundo de los antes, en que hay este otro mundo casi paralelo de visiones, de fantasmas, de espectros, de ánimas que nos visitan, y no solo eso, sino en el mundo quichua y en el mundo andino, a partir del uso de alucinógenos, entran en contacto con el mundo, con ese otro mundo, ¿ya? Que está allí. Yo creo que era, digamos, a mí no se me ha parecido, pero creo que la experiencia de Andrés Chiliquinga es perfectamente posible. Gracias, Carlos. Y mi última pregunta, la que es propia, es si tuviste algún miedo, o sea, si te dio miedo publicar esta novela, tomando en cuenta que juntaste a Huasipungo, que es parte de esta literatura ecuatoriana tan importante. Bueno, yo creo que siempre hay un temor al publicar una novela, siempre hay un temor. Siempre cuando uno pone el punto final o cuando el editor le dice, mira, hemos seleccionado tu novela para publicarla, hay un temor digamos, yo diría que hay varios temores, varios miedos se juntan. Primero, el miedo tal vez te podríamos llamar de
cómo va a ser recibida, cuáles van a ser las reacciones, pero ese es el menor de los miedos, ¿sí? Porque finalmente ya el libro, ya la novela, ya el manuscrito ya no está en tus manos y está en manos del lector. El lector la calibrará, la votará, la leerá, se enamorará de un personaje, se identificará con otro, etcétera. Entonces ya también ahí, digamos, la novela tiene su propia vida, que puede ser afortunada o desafortunada. Ahora mismo acabo de escribir un pequeño artículo para Plan B, una revista en la cual, con la cual colaboro, que se llama ¿Quién recuerda a Diego Viga? Nadie recuerda a Diego Viga. Y no les voy a hablar de Diego Viga, les pido que lean el artículo para que vean quién es Diego Viga. Entonces siempre hay la sensación de, digamos, siempre hay ese temor de que pueda suceder. Pero había otras dos preguntas que eran más fuertes. La primera, ¿cómo reaccionaría un movimiento indígena que ha madurado mucho, que ha cambiado mucho, que tiene sus problemas como cualquier movimiento social o cualquier cultura, frente a una caracterización como Andrés Chiliquinga? Pero también cómo reaccionaría la crítica ante esta, y lo digo sin temor, apropiación del nombre de un personaje. Fue un acto bastante audaz, yo creo que muy audaz, totalmente audaz, apropiarme del nombre de un personaje icónico de la literatura ecuatoriana, que es Andrés Chiliquinga, y ponerle a un personaje, al principal personaje de mi novela, a un joven, el mismo nombre. Entonces, era un riesgo y un reto. Creo que salieron muy bien las cosas. Ese es han pasado los años y creo que salieron bien, muy bien. Yo creo que Andrés Chiliquinga, el joven, es un personaje tan cautivante de manera distinta al Andrés Chiliquinga clásico de Icaza. Son distintos, pero tienen algo en común que les permite hablar y que le permite que cuando está en Colombia y le visite al Andrés Chiliquinga viejo, le visite en su habitación al joven Andrés Chiliquinga, se emocionan por elementos tan elementales como el olor a tostado cocinado en grasa de cerdo, ¿ya? Entonces, esos son, digamos, digamos, también era como un temor que se superó rápidamente por las reacciones, ¿no? Y luego hay otro temor que enfrenta, creo que todo escritor, que es la pregunta: ¿qué sigue después? ¿Qué sigue después? ¿Ya? Porque hay una escritora, Margarita Duras, que tiene una frase que dice que los personajes son los seres más ¿cómo le diré?, más ingratos del mundo. Se van y ya no vuelven. Entonces, la pregunta es, ¿qué viene después? Es una pregunta que realmente se plantea todo escritor cuando pone el punto final o cuando el editor le dice: ya aceptamos tu novela, ¿no? Y claro, en Andrés fue más fuerte por el simple hecho de que digamos que para mí sí fue una prueba muy fuerte enfrentar al personaje de la historia. Gracias, Carlos, y gracias a todas las personas que nos dejaron en la reseña sus preguntas. Ahorita te devuelvo el paso con Andrés. No, gracias a ti por tus preguntas y gracias también a los lectores. Muchas gracias, Carlos. Sé que los lectores van a estar muy felices, y gracias a Alejandro también, que estuvo ahí recopilando las preguntas y leyendo también tu obra de nuevo, Memorias de Andrés Chiliquinga. Sabes, hay otra obra que también vamos a presentarla pronto en el canal, de la que quiero hablar contigo, y me parece muy curioso a mí cuando en esta obra de Andrés Chiliquinga tú topas un tema muy ecuatoriano, ¿no? La ambientas en México, pero es muy, muy ecuatoriano. Pero tú tienes otra obra de la que pronto vamos a ver en el canal, El Invitado, en la que estás hablando de una realidad peruana, ¿no? Pero que en realidad el tema es tan humano, tan transversal para toda Latinoamérica y quizás para la humanidad, que hoy nos llega a nosotros. La guerra, el terrorismo, ¿no? Esta guerra interna, de cuando un grupo de delincuentes, de terroristas, se toman las armas, se toman la ciudad y se arma una guerra interna, ¿no? Hoy lamentablemente lo estamos viendo en el Ecuador con la violencia que se ha desatado. Las cárceles desde antes de la pandemia están en emergencia, la emergencia continúa en el segundo año de la pandemia y no se sabe qué hacer.
Y un poco de eso nos habla el invitado, ¿no? Aunque topa el tema en Perú. Cuéntame, Carlos, ¿de dónde nace de verdad el invitado? ¿Tú te inspiraste en lo que sucedía en Perú? ¿Tuvo que ver el hecho de que se te cruza además la guerra ecuatoriana que había antes entre Ecuador y Perú? ¿Cómo fue el origen para contar una novela desde el lado peruano, no? Bueno, siempre digamos, la violencia es un tema muy recurrente en la literatura. Eh, eh, es un tema recurrente en la literatura, es un tema que nos toca de todas maneras. Yo tengo una novela, la primera novela que escribí que se llama Un asunto de familia, en la cual el escenario de la trama es la guerra del Cenepa, ¿ya? Que digamos que por carambola le cambia la vida de un muchacho que está haciendo su medicina rural en la Amazonía, ¿sí? O su medicina en la Amazonía. Él es un chico de la clase alta y es interesante. Entonces, ese ya fue digamos, un contexto en el cual la violencia no es vivida directamente, pero desata una historia. El caso, siempre me fascinó la historia de Perú. Perú tiene una literatura extraordinaria, formidable, con no solo Vargas Llosa, tiene José María Arguedas, es una literatura de una potencia extraordinaria, ¿no? Entonces, bueno, y con poetas como César Vallejo, ¿sí? Entre otros, ya escritores como Martín Adán. Bueno, en todo caso, en un viaje que hice a Perú hace muchos años por tierra con mis hijos para conocer esta zona arqueológica tan rica que es la zona del norte de Perú, de la cultura mochica, encontré digamos, me pareció que era digamos que era un universo totalmente extraño, un universo, el mochica, en el cual el sacrificio humano está presente digamos, con una fuerza extraordinaria. Eso, como el inconsciente trabaja, eso se unió con el hecho terrible que estaba sucediendo y en Perú, que era la guerra con Sendero Luminoso, del Estado con Sendero Luminoso, que ya digamos que había arrojado más de 60,000 muertos. Fue de las guerras más violentas que se han brindado, probablemente la guerra más violenta, excepto Colombia, que se ha librado en América Latina en pocos años. Yo creo que si uno condensa las víctimas por el tiempo de duración del conflicto con Sendero Luminoso entre el Estado peruano y Sendero Luminoso, digamos, es la guerra más violenta, ¿no? Y con unos excesos impresionantes. Entonces, ahí se me ocurrió pensar qué sucede cuando una vida de una persona que no necesariamente está involucrada como militante, como actor, como combatiente, como soldado, como guerrillero, lo que sea, ¿qué sucede cuando una vida es tocada por esa violencia? Entonces ahí surge la figura de un abogado, Enrique Sabogal, un abogado cajamarquino, Sabogal, y digamos, comienza a construirse la novela. Entonces, ese fue una novela también con un riesgo, digamos, con una apuesta muy importante. Son 4 voces: Enrique Sabogal el padre, Felipe Sabogal hijo, Carmen, la esposa de Felipe y madre de Felipe hijo, y Víctor Otiniano Yauri, que es el torturador. Entonces son 4, es una novela polifónica con 4 voces, ¿ya? Que van narrando los hechos desde su punto de vista, desde sus desgracias, desde sus felicidades, de sus traumas, etcétera, etcétera, ¿no? Ese fue, digamos, el origen y fue como finalmente planteé la novela. Carlos, yo justo eso admiraba muchísimo en el invitado en mi primera lectura. ¿Cómo haces para meternos en la cabeza de los distintos personajes? O sea, uno está leyendo unos pasajes en los que está viviéndolo como el secuestrado y de repente saltas al hijo, ¿no? Además, un hijo que ya conoce el futuro, que el padre no conoce, obviamente. Y eso se vuelve
espeluznante porque vives el dolor como es distinto del que está dentro, del que está afuera. Incluso el alma podrida del torturador, ¿no? Sientes el dolor interno que lo debe hacer, todas las cosas que hace. ¿Cómo logras construir de distintas miradas? ¿Cómo se hace eso? Bueno, esa es yo diría que esa es la naturaleza de la ficción, ¿ya? La ficción, en primer lugar, la ficción implica una profunda, asumir los riesgos de una profunda libertad interior, y si tienes que hablar como torturador, que hables como torturador, que seas literariamente un torturador, que seas literariamente Carmen, que seas literariamente el niño, que seas literariamente el invitado, Felipe. Entonces, ese es la ficción es eso, la ficción es un acto de una profunda libertad con sus consecuencias. O sea, con Y las para cosas. hacer esos personajes, Carlos, y para hacer esos personajes, ¿tú investigas o solo usas la imaginación? ¿O te metes a ver películas de dictadores, a buscar gente que conozcas que pueda tener este perfil? Claro, investigo no tanto en películas, investigo, leo, un poco me pregunto yo mismo, dialogo conmigo mismo, yo me convierto en el personaje y dialogo con el personaje, yo me divido, o sea, yo soy Víctor Oliniano, pero también soy Carlos Dargo, entonces es una prueba también de un diálogo interior y también de investigación, no tanto del cine, porque el cine es demasiado poderoso. El cine es tan poderoso que nos fija las imágenes en la cabeza y es casi imposible sacarse una imagen de la cabeza, una imagen creada por el cine. Es imposible sacarse, qué sé yo, nombra cualquier película, un personaje de cualquier película, se te queda grabado en la cabeza, que te quedan grabados los rasgos, la fisonomía del personaje, ¿ya? Es difícil disociar una escena de Woody Allen de la cara de Woody Allen, entonces es muy difícil después tratar de pensar y no mirar a Woody Allen el rato que estás escribiendo. Entonces, yo en ese sentido, digamos, tengo mucho respeto al cine. Siempre digo, si hubiera podido tener otra vida, sería escritor, sería director de cine, ¿ya? Bueno, y el tema es que no lo soy, entonces yo sí investigo, pero es una investigación primero de hechos, pero también es una autorreflexión, es un proceso de autoconocimiento y de conocimiento de ese otro que vive en ti, que se llama personaje. Uh-huh. Y en esta novela polifónica, tú consigues llevarnos por los distintos personajes, los distintos puntos de vista, y cuando la estás construyendo, escribes cada personaje, o sea, los cuatro a la vez, o escribes cada historia por separado y luego las vas juntando, cortando. ¿Cómo se hace esa parte? Bueno, ahí Como depende dices tú. de quién me habla ese día o esa noche. De qué sé yo, puede que me comience a hablar Carmen, entonces escribo como Carmen. Puede que me hable Víctor Otiniano, entonces escribo como Víctor Otiniano. Ahora, claro, luego viene un proceso complejo que es del ensamble final, que implica que la novela mantenga su ritmo, ya que, digamos, porque toda novela tiene que tener una especie de equilibrio interior, ¿ya? Un ritmo propio. Entonces, bueno, cuál es el ritmo de esa novela? ¿Cuál es su equilibrio? Entonces, eso ya es un proceso más, yo diría, muy artesanal de construcción. Eso no lo puedes hacer en la computadora, implica digamos, que tú tengas ya en tu cabeza el conjunto de la novela y comiences ya a vivirla como una obra que se va a cerrar. Entonces, son como dos procesos distintos, del proceso en el cual tú estás dialogando y comienzas a escribir, a poner tus notas y todo eso, pero luego viene el proceso final de cómo se arma todo esto. ¿Cómo se arma todo esto? Ya tengo 300 páginas, 400 páginas escritas. Bueno, ¿cómo armo esto? ¿Qué se hace aquí? ¿Qué diálogo debe abrir el paso a otro personaje? ¿Qué escena? Entonces, eso ya es una construcción, diría, casi artesanal. Es como armar digamos, un rompecabezas en el cual tú tienes las piezas, pero no tienes
no tienes la imagen del rompecabezas. Entonces es un proceso bien interesante, yo diría que es bastante artesanal, ¿ya? Y eso es. Carlos, ya hemos visto tus lectores de que tu forma de publicar tiene un ritmo pausado, ¿no? Te tomas tu tiempo para publicar. ¿Estás escribiendo algo actualmente? ¿Se viene algo que podamos leer en el futuro cercano? Sí, yo creo que viene, digamos, justamente estoy en eso. Espero que las cosas vayan bien y en un futuro cercano. Espero que antes de este fin de año tengamos una novela. La novela no es un estilo, no es un género que se lo escribe de la noche a la mañana, ¿ya? Yo soy, es así, absolutamente a la antigua usanza. Hay que tomarse el tiempo. Aquí no buscas fama, o sea, Gabriel García Márquez decía hace muchos años, qué pena de los escritores jóvenes que buscan la fama, ¿ya? Entonces, porque no se trata de estar publicando una novela cada año, una novela cada 6 meses. Hay escritores muy prolíficos, lo podrán hacer, ¿ya? Eh, qué sé yo, pero no sé si se trata de romper un récord Guinness de cuántas novelas has publicado. En realidad yo sí me tomo mi tiempo, respeto mucho mi oficio, ¿ya? Y respetar el oficio implica tomar tiempo, implica hacer cosas que finalmente implica escribir narrativa, que finalmente no importa que te den fama, eso es secundario, que finalmente a ti como escritor, como te esté diciendo a ti mismo primero algo sobre ti y algo nuevo sobre ti, ¿ya? Y luego que los lectores, si les gusta, lo tomen, como decía a tu colega, se enamoren de un personaje, odien a otro personaje, se identifiquen con uno, rechacen a otro, qué sé yo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no, yo sí te digo, eh, está en camino una, una otra novela y espero que en este año pueda compartir con los lectores de esa novela, ¿sí? Y podemos conocer un poquito de, por ejemplo, el protagonista. ¿Cuál es este nuevo protagonista que está rondándote, No, que está de eso conversándote nunca hoy? hablo, No, de no. eso nunca hablo, nunca hablo. Eso hablaré cuando ya lean ustedes el libro y podamos conversar como estamos conversando ahora del invitado de Memorias. Perfecto, Carlos. Entonces estamos ahí con la pregunta abierta para cuando una siguiente, y de paso ya con la invitación abierta para que vuelvas al programa cuando ya tengamos esa novela, la oportunidad de leerla, ¿no? Estupendo, Increíble. estupendo, estupendo, estupendo. Y no, gracias por la conversación. Siempre es muy estimulante conversar con los lectores, muy, muy estimulante, ¿sí? Así es que, no, estupendo, estupendo. No, y como veías, las preguntas que te hicimos son solo una selección de lo que levantó en su momento Memorias de Andrés Chiliquinga. Estoy seguro que ahora se va a volver a revisar ese video y también ahora la reseña del invitado. A mí lo que tú hablabas, ¿no? Te tomas el tiempo para escribir y creo que eso ha logrado que tengas novelas que son vigentes. El invitado hace cuánto fue, tocó un tema de una guerrilla que ya no existe, Dios gracias, en el Perú, pero sigue vigente porque la novela, los personajes, el riesgo literario que has tomado sigue siendo muy valioso para los lectores nuevos que lo descubrimos hoy. Y por suerte los lectores, Carlos, te podemos leer, aunque no en la ficción, pero también en otra faceta tuya, ¿no? En los medios impresos, en la prensa escrita, comentándonos, especialmente de literatura. Y quiero pedirte si tienes la generosidad de hablarnos de un colega tuyo y de una obra en puntual que también vamos a tratar en el programa. Se trata del Desterrado de Leonardo Valencia. Tú has presentado un par de artículos, tanto la primera vez que la obra estuvo en vigencia como ahora que se ha vuelto a hacer una reedición. ¿Qué nos puedes comentar de esta obra? Bueno, Leonardo Valencia es uno de los, yo diría, es un gran, gran escritor, merece toda mi admiración, mi respeto, tanto como escritor como persona. Nos conocimos en Barcelona en el 2013 y hemos cultivado una amistad y una relación muy, muy, muy linda, muy intensa. Yo le estimo mucho como persona y le admiro profundamente como escritor. Bueno, sobre El Desterrado se ha escrito mucho, es una gran novela de Leonardo, es una apuesta muy, muy, muy interesante. También se ubica en un contexto totalmente distinto y en Italia,
además de un contexto en el cual, hay decisiones muy marcadas en términos digamos, de las opciones vitales y políticas de los personajes, ¿no? Entonces, no, El Desterrado, al igual que el libro Flotante y la más reciente novela de él, Escalera de Bramante, son realmente obras mayores de la literatura, yo no diría solo ecuatoriana, sino de la literatura de habla hispana, la que se escribe en castellano. Así es que no, mis respetos y mi recomendación total digamos, para una lectura de la obra de Leonardo. Y Carlos, aprovechando esta generosidad tuya para hablar de tus colegas, ¿nos podrías recomendar o hablar de algunos otros autores ecuatorianos, tanto de tu generación como de las nuevas, o incluso de los que ya no están con nosotros, que sea bueno nombrarlos aquí para que los lectores puedan ir a revisar sus obras, sus libros, ver quiénes son? Yo creo que sería interesante una charla específica sobre esa, porque a veces nombrar a alguien implica no nombrar a otros, y yo sé que hay una enorme susceptibilidad en los viejos y en los nuevos sobre si es nombrado o no es nombrado. Así es que prefiero más bien en algún momento conversar sobre eso con más tranquilidad. En todo caso, digamos, es evidente que hay un repunte muy importante de la literatura escrita por mujeres, ya, digamos, hay reseñas muy elogiosas en el país sobre, por ejemplo, Mónica Ojeda, por poner solo un nombre, pero más bien es un tema que me gustaría tratarlo, digamos, en un contexto más amplio, de tal manera de no acallar nombres que deben ser nombrados, o nombrar nombres que deberían ser acallados. Así es que, digamos, no quiero correr ese riesgo ahora. Te entiendo, Carlos. Y para ir concluyendo, dos últimas preguntas. La primera, aprovechando dónde te encuentras, dónde es tu domicilio, tu hogar en Bahía de Caracas. ¿Qué nos puedes hablar de la Bahía del 2021? Por la pandemia no nos hemos podido mover mucho. Hace 2 años que no se abandona Quito, en mi caso. ¿Qué nos puedes contar de cómo está Bahía el día de hoy? Bueno, Bahía, como creo que todo el país y todo el planeta, está dando los primeros pasos para normalizarse. Bahía es una ciudad muy golpeada. 2 sismos, el último fue devastador, el del 2016, y luego cuando comenzaba a tratar de recuperarse la pandemia. Mis sentimientos más íntimos en torno a la pandemia están los publiqué. Se llama Diario de Cuarentena, los publiqué ¿cómo se llama? Los publiqué en Plan B, ¿ya? Son 40 días de reflexiones, cuarentena, 40 días de reflexiones sobre la pandemia, sobre mis sensaciones, sobre mi día a día. Creo que ahí se refleja muy bien cómo viví yo y cómo viví la ciudad y el aislamiento. Yo pasé solo en compañía de mi gata, que por ahí está, ¿ya? Se llama Diario de Cuarentena, está en Plan B, también está en Amazon, creo que de manera gratuita. Y me gustaría, por ejemplo, que lo lean, porque es un diálogo que establezco conmigo mismo y digamos, a través de esta tecnología, con amigos, porque si algo ayudó la pandemia también fue a recuperar viejas amistades. Hubo tiempo para pensar, oye, ¿qué será de tal persona? Y una llamada por teléfono. Entonces, mis reflexiones sobre cómo viví yo esa ciudad silenciosa, desértica, como abandonada, y mis propias vivencias están en el Diario de Cuarentena. Se llama es una revisión casi literaria, diría yo, ¿sí? Y bueno, y esperemos que las situaciones vayan normalizando, sobre todo por la gente, porque Bahía es una ciudad muy especial, es una pequeña joya del Pacífico. Yo creo que hay, excepto Viña del Mar, yo creo que Bahía es una pequeña ciudad con los problemas del país también, ¿no? Es una pequeña joya, todavía silenciosa, felizmente, con un entorno bellísimo que lamentablemente también tiende a deteriorarse, el plástico en las playas y todo eso, pero creo que es el mal del planeta, ¿no? Carlos, y
para finalizar, vamos a dejar igual aquí en el link en la descripción del video del artículo de Plan B para que los lectores puedan y los televidentes puedan acompañarnos y puedan leer también este artículo en el que nos hablas de tu reflexión de la cuarentena en Plan B. Ya no es un artículo, es un librito de unas casi de 100 páginas porque son 40 reflexiones. O sea, es un libro de como 40 como de 100 páginas en el que relato casi día a día o saltando un día mis vivencias, así es que no, excelente, se llama Diario de Cuarentena. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias, lo vamos a leer, lo vamos a dejar aquí para los lectores y para finalizar hablábamos de lo que nos ha dejado el lado bueno de desconectarnos por un momento, ¿no? De conectarnos con lo digital, de encerrarnos en nuestra casa, reencontrarnos con amigos, reencontrarnos con familia, incluso con uno mismo. Pero ahora que estamos volviendo a salir superando la pandemia, se están haciendo esfuerzos gigantes por tener la Feria de Guayaquil de forma presencial, la Feria del Libro de Quito de forma presencial. No sé si tú vas a participar en estas ferias. ¿Qué nos puedes hablar de cuál es la razón por la que vale la pena este esfuerzo por volver a tener ferias, por no dejarlas morir a pesar de los tiempos que vivimos? Bueno, no, yo creo que es muy importante la feria como un espacio digamos, de encuentro de los lectores con los libros, ¿ya? De los lectores con sus escritores, de los escritores con su público, con sus propios libros. Así es que súper bien. Bueno, yo como te digo, espero que tiene sentido participar en una feria, no solo como asistente, sino tal vez como ponente, cuando tienes algo nuevo entre manos. Yo espero tener, te digo, entre manos algo antes de año. Espero que sea antes de la Feria de Quito para poder participar allí. Espero. Para la de Guayaquil no creo que alcance porque el proceso está en pleno, digamos, el libro está en pleno proceso de edición. Así es que eso es. Ahora, me parece estupendo manteniendo las distancias, el autocuidado que se vuelva a las ferias presenciales. Yo creo que es sumamente importante, es importante para las editoriales pequeñas, para las grandes, para la industria del libro, para los críticos, para el público. Así es que no, yo me congratulo. Además, me imagino que en la de Guayaquil sigue dirigiendo Cecilia Ansaldo, una mujer a la que respeto y admiro como a pocas personas. Es una persona sensacional, extraordinaria con una cabeza práctica increíble para organizar lo que es ahora la mejor feria del país, ¿no? Y hago votos porque la de Quito funcione, porque lamentablemente creo que excepto la última que fue virtual, la feria de Quito se vino abajo, a tal punto que más de una vez escribí que debería pararse, pensar un par de años y relanzarla, incluso pensando en otra fecha. Esa fue mi visión crítica de la Feria del Libro de Quito. Espero que este año las cosas vayan mejor. Hago votos, porque ha sido desafortunada la historia de la Feria de Quito. Me uno a esos votos tuyos, Carlos. Espero que al final del año estés escribiendo un artículo del éxito de la Feria de Quito de este año del libro y sobre todo que te podamos tener aquí en Quito para charlar de tu obra, de lo nuevo que se viene de Carlos Arcos Cabrera. Muchísimas gracias por darte el tiempo para charlar del invitado de Memorias de Andrés Chiliquinga, que los tenemos aquí reseñados en el canal. Los invitamos a nuestros televidentes a leerlos. Y Carlos, te dejo para que un mensaje final para todos tus lectores y para todos estos amantes de la literatura, muchos aficionados a la escritura, que aprendemos de los maestros, de los autores que ya nos ponen a leer a día. Oye, no, gracias Andrés por esta oportunidad. Como te digo, es muy estimulante poder hablar sobre literatura, sobre los libros. Siempre me llama mucho la atención el interés que ha despertado, no solo en el país, fuera del país, Memorias de Andrés Chiliquinga. Lamentablemente no ha habido posibilidad de una traducción, pero los lectores de fuera, de habla hispana, que han leído a Andrés, han tenido también una respuesta muy, muy linda. Y pensar que leer te hace libre, te hace profundamente libre, porque te hace vivir vidas que en la vida práctica, real, no la vas a vivir. Podrás ser cualquier cosa, podrás ser un marciano o un gato, o un pescador, o un asesino, lo que sea. Entonces eso te da más vida. Leer te da más vida. Te permite ser casi inmortal. La muerte igual te va a alcanzar,
pero por lo menos te hace soñar que puedes tener muchas vidas. Y esa es la maravilla de la literatura, tanto como lector como escritor. Eso es. Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y a la industria privada, a las marcas, instituciones amigas de la literatura que apoyan a la literatura nacional, que motivan a leer aquí en el país y que están junto a nosotros, a Book 593, en esta misión. Desde la mitad del mundo, poner al planeta a leer. Hasta pronto. Hasta pronto. Books 593.